con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted. ¡Ah! ¡Sí! Yeah, Con Sabor Latino is on the air, and I don't know where my voice went. Good afternoon, Nando. Oh, and good afternoon. You heard me. Listening audience and the live stream audience. Welcome to Con Sabor Latino. Vaya, so you heard me. Good afternoon. All right, because I don't know where my voice went. Yes. Did you gargle salt like I recommended? Because it really works. Well, I had no time to get anything. Good afternoon, everyone. Nando Richie here on the 99.5 spot on your FM dial here in New York City and around the world through WBAI.org and so many other platforms. Carmen Cruz from the Silent Procession, soon to be next Sunday. It's a week from today. Yeah, a week from today. So everyone should jot it on their calendars. All right. So, Carmen, I had a fantastic weekend with a lot of music. Even I started way back Tuesday in Mamajuanas for Steve Oquendo and the Fabulous Big Band. Wednesday, it was Typica 73 at White Park on 106th Street, and then from there to Willie Steak. Yeah, I was able to make that one, but organizing the procession is a 24-hour job, and unfortunately, I wanted to go to Mamajuanas because I love the Steve Oquendo orchestra. I mean, they are
Fabulous. After Típica 73 at White Park on White Park, 106th yeah. Street, right across the street from La Fonda Boricua, headed up to Willie's Steakhouse. And there was a big jam out there with Edwin Bonita just kind of getting things warmed up for yesterday, for Saturday. Fantastic job by Willie Alvarez. And then on Friday, that was Wednesday. On Friday, so Thursday, nothing happened. Thursday, just did a lot of other work. But on Friday, went to the Pier Fest on the other side of the tunnel. Jersey. Oh, you were in Jersey, that's right. Yeah. For I think that Karen Joseph, yeah. The exact address is 10 Exchange Place. What a beautiful sight from the New Jersey side. And then you have the New York skyline in front of you. I have a brand new, another Con Sabor Latino page where we have posted some of those. And let me tell you, not only was the view fantastic, the music, like Karen Joseph and Mambo Cha, exceeded all the beauty of the skyline. And was it what, Latin jazz that they played, or what was the genre? A little bit of everything, but it was mostly just great music to listen to and to dance to if you want. Oh, okay, so that's good. Orchestration. That's always good to mix it up because people start getting electrified when they listen to music. I know I do, and I want to get up and dance. The orchestration was a violin, a trombone, and a trumpet, and a flute. Full rhythm. Fantastic. And the gentleman that was singing, I think he's from Jersey. I may speak to Brian, the guy that runs the whole place. He loved the fact that people from New York went there because everyone was kind of complimenting him, like if he had anything to do with it, with the view across the water. After the Pier Fest, I went to Bandolera on 43rd Street, also in Jersey, and caught Mr. Hector Papote Jimenez, who did a fantastic job. You have no idea. I am such a fan of his. When he started out with Son del Barrio, and I heard him, I said, my God, this is a voice that comes to the world once every 75 years. And he still, he has evolved, but he still has He's got it. He's got it. He's got it. So he definitely, he's gonna reach greatness. I met some people I had not seen in years. What a great experience. The place, I never been there, but a lot of the people that I met, I saw Chino Bolaño, la orquesta de Cita Rodríguez, el gran percusionista peruano, Luisito Ayala, del conjunto Abicú. What a great group what Papote had. So congratulations to Papote. We're going to listen to something by Papote a little later. Right now we're going to get into our signature guaguancó. Vamos a entrar de lleno en la carta de presentación de este programa Con Sabor Latino. Aparte de este tema, tenemos el guaguancó, la rumba de rigor. And check out everything that comes after that, baby. There you go. Okay. Vámonos. Ha de llorar, tú tienes que llorar. Ha de llorar, tú tienes que llorar. La conciencia no te deja tranquila. Cuando te pone a pensar, los juramentos quebrantados,
que llorar. La mujer del carnicero me ha llamado el primoroso porque cocino sabroso como ningún cocinero. Oye, llora como lloré en cosa buena. Llora como lloré. Alessandra como yo lloré. Llora como lloré. Feliz caballero. Llora como lloré. Nací en la rumba rica. Llora como lloré. Como lloré, madre mía. Llora como lloré. Como lloré, cosa buena. Llora como lloré. Como lloré, como lloré, como lloré. Como lloré, cosa rica. La segunda yo la quiero. Ahora la segunda siete vueltas. Que me digan no, caballero. Mira cómo goza. El quinto me está llamando. Pero el quinto viene para allá. Hazte llorar, tú tienes que llorar. Hazte llorar, tú tienes que llorar. La conciencia no te deja tranquila. Cuando te pongas a pensar con juramentos quebrantados, tu palabra no cumplida. Mujer, tú tienes que llorar.
procesando solo la pena. Sigue tu rumbo, óyeme bien. Ayer lloraba yo, ahora lloro yo. Quieres volver al pasado, nena, no fue tu condena. Ayer lloraba yo, ahora lloro yo. Ayer lloré por tu ausencia, sintiendo un dolor. Pero estoy llorando a mí, gozando. Ahora. Llora otra vez, llora, como yo lloré. Llora, llora, y en tu mejilla secaré. Llora, llora, como yo lloré. Tú sabes que te quise con toda mi alma, pero más nunca volveré. Llora, como yo lloré. Prefiero vivir tu ausencia que tu presencia. Oye, llorona, llora, llora, como yo lloré. Como yo lloré. Como yo lloré. Y vuelve. Llévate ese amor y levantalo para allá. Ahora volví, te repito, te toca llorar. Como yo lloré. Te toca reír, a ti sollozar. Ahora, como yo lloré. Ay, tu llanto de cocodrilo no me engaña. Y mis ojos con tu tristeza no se empañan. Tú me dejaste tirado en el piso, ahora llorar. Yo lloré, pero me levantaré. Le, le. All right, then we heard from Ray Vieira, a young man that was with Pacheco. I gotta say, at least 20 years, and being part of Pacheco's band and singing with Pacheco. You got to also share the stage with Celia Cruz and everybody. So Ray just released a brand new record called Pachecolandia. It's like a tribute to Pacheco. Oh, In this piece, Pacheco did it con, by the way, the version that we're listening to is by Avenida B. Check it out from the, Has de llorar. and that's David Frankel, un judío ruso, Jewish, Russian Jew, who learned how to speak Spanish and sing in Spanish, frequenting las bodegas in the Lower East Side. in wow, Manhattan. that's how do you call it? Like Larry Harlow, you know, el judío maravilloso that was fluent in Spanish and was really Yes. into, you know, the Latin culture. Yes, he says that when he was going to high school in Manhattan, what was the school he went? He used to go by the record stores and he used to listen to the music of Noro Morales, Ah, and that hooked him. By the way, this is Pacheco's version. Esta es la versión de Pacheco. Llora como yo lloré. En la grabación de Pacheco, nada más y nada menos que con el Zorro de Plata. Bueno, el Zorro de Plata era Pacheco. ¿Cómo era que le decían al señor Celio González? Esta es la versión
que grabó Pacheco con Sergio González. Ponga a pensar. They put composer unknown. Pero aquí con Sabor Latino somos inquietos, ¿no? Y buscamos las cosas. What? That's strange that they didn't give him credit. Well, no, the composer, because I guess when Pacheco got wind of this tune, I thought it was in the early 60s after the Cuban Revolution. And I don't know if it's just a matter of information not being available or conveniently omitting the composer because of the political situation with Cuba. Right. So maybe he wanted to stay under the radar. You know, he probably exiled from Cuba. Who? The gentleman that you're speaking about, the composer. No, the composer had nothing to do. No. The composer, I mean, why would he? He would No, not. but you were just saying about the Cuban. I'm sorry, I didn't. Familiaer Records conveniently sometimes omitted the thing because they didn't have to pay rights because of the political situation. Oh, I see. Okay. I said many a times when I present Típica 73 nowadays that Johnny Rodriguez went to Cuba in 1978, thereabouts, with Típica 73, and when he brought his records there, the Cubans noticed that Típica 73 had the composers to the song, and they liked that. So when he came back, he told Jerry Masucci, yo, they like what I do. They don't like you so much because you omit a lot of the composers. So, well, I don't think Jerry Masucci was very popular. in Cuba. So, but Johnny helped kind of smooth that out. And that's how the Familiaer All-Stars got to Cuba. That's when they started giving credit to the composers? Well, Johnny kind of paved the way and so forth. And it was also, I guess, convenient for Cuba to have the Familiaer All-Stars there, you know, to give them an air of like a destination, you know. And I think they went with some CBS. The CBS label had something to do with that. When they went, I think Familiaer was being distributed by CBS Records, so they were able to work it out. Cuba wasn't going to say no to CBS Records now. Come on. Right. And anyway, ahorita voy a hablar con otro caballero que tiene que ver con un disco con el señor Juan Rodríguez, que hablé con él ayer en el tremendo festival que programó, que produjo el señor Brian Martínez. Fabulous. So, we just started the program. Estamos escuchando la música de Gianni Pacheco con Sergio González. Búscate ahí, Carmen, cómo se le decía la combinación. Ahora mira, I'm drawing a blank, tengo tantas cosas en la cabeza. Pacheco le decían el zorro de plata. ¿Cómo era que le decían a...? Búscate ahí. What was the duo called? Pacheco and Sergio González. You see what you come up with. Come on. Look it up. Look it up. Sergio González. Let me check. All right, baby. We got it all hooked up here. So, Celia and Pacheco, what was Sergio González, mi amor. Sergio González, okay. My voice is all messed up, so estoy afónico y tú no me escuchas bien. ¿Ah? Tú no me escuchas bien. You speaking to me? Because I'm trying to look up the what you asked me to. No, I know. Go ahead. Este es Pacheco. La mujer enamorada se vuelve mira tostada. No tiene mira, no tiene nada. Ha de llorar, la vida. Tú tienes un
So this is our way of recognizing an icon such as Pacheco, an icon such as Celio Gonzalez, an icon as Carlos Embale. And I think Pacheco, there was 2 versions of this by Carlos Embale. Y aquí fue donde yo pude ver que el compositor de esto se llama Santos Ramírez y está en una versión aquí that I'm going to play. El mismo Carlos Embale que lo cantó en Guaguancó lo va a interpretar ahora en conjunto. Y pienso yo, al comienzo de los 60, Pacheco a lo mejor se inspiró de aquí o Celio. Has de llorar, tú tienes que llorar. Has de llorar, tú tienes que llorar. La conciencia no te deja tranquila. Cuando te ponga a pensar los juramentos quebrantados, tu palabra no cumplida. Mujer, tú tienes que llorar, pero mujer, tú tienes que llorar. Como lloré cosa buena, como lloré. La mujer enamorada, como lloré. Tú te desvives por ella, luego te forman querella, y no te agradece nada. Ella no agradece nada, porque no te quiere a ti, cosa buena. Mira, yo tengo un sazón muy fino, agradable a la mujer, pues todas quieren saber de qué forma yo consigo. Ay, cómo lloré, cómo lloré. Como lloré cosa buena, como yo. 15 años yo tenía, cuando por primera vez, como yo. Y mi voz a conocer, como yo. Y mi lírica poesía, como yo. Si yo muero, si yo muero, si yo muero, que me llora, como yo. Pero la rumba buena, como lloré. Vaya. Es 30 kilos. No, Carmen, you know what it is? I thought he had a moniker, un apodo, a name such as el zorro de plata. A él le decían solamente el flaco de oro. En el disco ese que hizo Pacheco, le dicen flaco de oro. Yo pensaba que le habían puesto otro nombre como el zorro de plata. Because remember, Pacheco yeah, had, their CD, their Sergio and Hey, is called 30 kilos. yeah. Ok. Entonces, aquí tenemos esta pieza que la canta también Celio González. No te debo nada, no, que la grabó Eddie Palmieri solo lo que falta y la grabó que tú también me dejes en paz. más recién Wayne Gorbea. Yo te lo dije que me dejaras Y ayer me enteré por medio de que con esos celos el bongocero, el percusionista de Wayne Gorbea por muchos años, que toma un solo en esta versión de Estamos Echados. Que el que canta aquí, otro, una gran persona y
un gran cantante que trabajó con Wayne Gorbea por muchos años, passed away. Entonces, nuestra manera de saludar a la familia de Frankie Otero. No te debo nada, no me debes nada. Ahora lo que pasa es que me dejes en paz. Yo te lo dije, que me dejaras tranquilo, que con esos celos no se puede vivir. Quédate en silencio, no me digas nada, que nuestros pecados no los perdona el Señor. No me debes nada. Ahora lo que pasa es que me dejes en paz. Yo te lo dije, que me dejaras tranquilo, que con esos celos no se puede vivir. Quédate en silencio, no me digas nada, que nuestros pecados no los perdona el Señor. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Cada uno mira por su lado. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Tú eres parte de mi pasado y ya tú ves, yo sigo con mi tumbao. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. En las cuentas de la vida, los libros ya están cerrados. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Si tú me tiras, te tiro. Si tú me llamas, te llamo, Ponco. Estamos en paz, estamos chao, cada uno por su lado. Wayne Gorbea, para que vea.
right. So I have the pleasure of now bring on Mr. Juan Rodriguez Carmen. You probably seen Juan a number of times. He attends all the events at La Marqueta, and he supports the music. And right now he's on his way to upstate to perform. Juan, thank you for being with us. Thank you for bringing up the fact, letting us know that we lost Frankie Otero, Yes. the vocalist here. How long were you with Wayne Gorbea and Frankie Otero? One. Frankie Otero came in later, maybe about a year or two after I joined Wayne. I joined Wayne in '88. Right. Yeah, I joined Wayne in '88, Right. and we had Orlando Aviles was singing with us, who was a very decent singer. You know, we loved him, and he was, well, you know, he tenía maña. He was talented in the sense of toneos, Right. and so, you know, composer sort of. All right. So he definitely could do the job. And then- Definitely, Right. most definitely did the job, and we worked together for about 2 years, and then he Right. actually walked away because he thought Wayne was going to replace him, and he was not. Wayne brought him in so that he can accompany. All right. Brought in Frankie to accompany him. I wanted to thank you. Yo te quería dar las gracias, Juan. A la orden. Gracias a ti. Tenerla, tú sabes, estar encima de esto y hacerle ver a la gente, al público, que a lo mejor Frankie Otero no fue el cantante más famoso, pero que merece ser recordado. Y te agradezco mucho eso, y también me da la oportunidad. Tú me sugeriste que tocara este tema, que lo colocara, y este es un tema sabroso con un Me gran. encanta mucho. Hold on, papi. Hold on. Yeah, I'm getting phone calls here, bro. So, Never mind. Take it. it's good. It's good. Para ti, maybe. Para mí. But anyway, bro, I know you're getting ready. Uh-huh. Thank you for reminding all of us, especially me. But Carmen, you want to say hello to Juan? I know you know Juan. I'm sure, you know, I'm a dancer. Carmen Cruz. I don't, and of course, Carmen in my Cruz. earlier years, I really knew all the musicians, you know, and then Hold actually, on. I really wasn't paying attention, so I really wasn't a groupie. Okay, So hold I on. knew the musicians, and that's it. Hold on. Carmen Cruz is the founder of the Silent Procession here in New York City, Juan. Oh, wow. She's been doing that for 5 years. She's going to do it next Sunday. That's great. Everybody marches in white, and to bring attention to all the situations that are happening in Puerto Rico Rico. and so forth. So, listen, man, thank you, and Thank I'm you. glad we remember the great Wayne Gorbea and his long solos, bro, that people love. He gets down on the piano. There's 7 members now on that stage up in the sky, bro. 7 members of the band have transitioned. Wow. And it's kind of difficult to fathom that, and that knowing that we partook together for so many years, and we traveled to many places that a lot of people wouldn't be able to afford. Juan, who's on? Yeah, bro. Who's on trumpet here, bro? On which tune? This one. Oh, I don't hear it, puppy. Oh, I'm sorry. all right. No lo escuchan. Conseguirle el radio aquí. Si está mochado, Ajá. es de Tomer Levy, que era de Israel. Era de O es israelita. es de Israel. Yeah. Muy bien, mi hermano. Tremendo. Igual el trombonista Rafi Maquiel, que está tocando con la orquesta de Arturo Farrell ahora Right. también. Y estaba con
Steven Oquendo el viernes at the Atrium. Estaba ahí en Trombón también. Te agradezco mucho. Gran hermano, gran ser humano. Tremendo músico y trombonista, de verdad. Muchas gracias, Juan, por toda esta información. Gracias a ti, papá. Por sacar el tiempo y un placer saludarte. Igual. Y te Voy a agradezco. tomar otra ocasión de llamarte y hablar un poquito más sobre eso. No te preocupes, hermano, que lo que queríamos hacer era reconocer a Wayne, a Frankie Otero, y ahora me dices tú que se han ido 7 miembros de esta orquesta. 7 miembros. ¿Cuántos quedan? Incluyendo el primer trompetista. El primer trompetista estaba en Coger el Gusto. Es inmenso, de Kevin Bryant. Era tremendo trompetista, de verdad. Okay, Y de nosotros, nos dejó a nosotros para ese con Tito Puente. Okay. Home run. Tú sabes. You're not going to argue against that. Anyway, have a great Never. show today. Thank you, papi. And we'll I talk wish soon. you were here. Good afternoon. Matter of fact, estamos en la Marqueta el día 8. Pasa por allá si puedes. ¿O con qué grupo? Para que con el grupo con quien estoy aquí hoy. Okay, ¿cómo se llama el grupo? Pedro González, que está, mi hermano Pedro González, he works for Casa María. Ok. Casita María. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias, Juan. Tranquila. Éxito. Ok, papi. Nos Dios te vemos. bendiga. Gracias, manito. Hasta luego. Chao. Mi socio. Ahora que me libré, mira cómo yo gozo. No te debo nada, no me debes nada. Yo solo quiero vivir en paz. No quiero nada, regalo, no Oh, no, yo te llamo enseguida, mejor. Para que... quiero nada prestado. Me quedo yo con lo poco que me he ganado. Tú por tu lado y yo por acá. Si amaneciera en mi Cuba, te bailaría un bembé, pero allá en Dominicana, un merengue apanpichao. Si apareció muy jalao, bailando plena y bembé, fue que bebí mucho ron en el barrio de San Antón. El cuerpo se me arrebata cuando yo siento un bembé, y cuando escucho un merengue se me quieren ir los pies. Siento el baile en retozón de una plena en San Antón. Yo no aguanto un rato más y me voy a cumbanchar. Búscate una guira, busca una tambora, busca una tumbadora y un galón de ron. Búscate una guira, busca una tambora, busca una tumbadora y un galón de ron. Y después nos vamos a bailar el son. 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 Cantan las Antillas con su sabor y la maravilla que es el tambor. Y después nos vamos a bailar el son. Y después nos vamos a bailar el son. El son está caliente y le gusta a la gente. Yo te lo canto pa' que te inspires. Y después nos vamos a bailar el son. Y después nos vamos a bailar el son. Baila un merengue en el Cibao, un son allá en Marianao, un bomba plena que en San Antón. Y después nos vamos a bailar el son. Y después nos vamos a bailar el son. Te canto aquí en el Caribe, gozo mi rumba y con mi salsa la gente vive.
chévere de la salsa. ¡Ay, chévere! Y con Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. ¡Ay, chévere! Sí. Quédate a bailar el son que está sabroso, con el sabor del Caribe. La música del Caribe no tiene comparación. Quédate a bailar el son que está sabroso, con el sabor del Caribe. Como buen cubano te doy la mano y pa' Manzanillo a bailar el son. Quédate a bailar el son que está sabroso, con el sabor del Caribe. Es negra como el café, es dulce como el azúcar y caliente como el ron. Quédate a bailar el son que está sabroso, con el sabor del Y vamos a Caribe. bailar al copa del son, el son oriental no tiene rival. Vamos a bailar, Baila bonito y sabroso, quieres sin bailar, mucha complicación, vamos a bailar, como bailamos nosotros quieres por bailar, acá en esta región. vamos a bailar, Una tambora, una tumbadora, un barril de bomba, un bailador, una bailadora. vamos a bailar, Si tú quieres que yo lo cante, quieres bailar, yo te invitaré a gozar, vamos a a bailar, que mueva la cintura tú quieres y bailar, ya no pueda parar, vamos a bailar, porque cuando suena un son tú sabroso, quieres bailar, es mucha la sabrosura. vamos a bailar, Dale movimiento a tu tú cuerpo, quieres bailar, que la rumba se puso y dura. después nos vamos a bailar el son, y después nos vamos a bailar el son. All right, we're listening to something that Junior Gonzalez did many years ago. Ese disco está en el disco de Los Colegas con Gilberto Santa Rosa. Y yo no creo que hemos hecho mucho reparo en eso, Carmen. You know, he recorded with a whole bunch of musicians. I think there were 2 volumes. Y esta versión de Y nos vamos a bailar el son. Who else was singing with him there? Because that Isaac Delgado. okay. But that particular recording is called con mis colegas. Entonces, he brought in a whole lot of singers. Tito Nieves, Germán Olivera. Y yo creo que esta es la primera vez que colocamos esto, porque hemos colocado varios. Ahora, I just want to bring your attention to something very interesting that's happening at Flushing Town Hall. Algo muy interesante que va a suceder en el Town Hall de aquí de Flushing, not too far from where I'm at. You take the number 7 train to the last stop, and you're right there. And it has to do with something called Colombia's most controversial music is finally going mainstream. Now, this music that we're going to listen to as soon as this is over is... I have something to say about Colombia. Okay, chévere. This music has a lot of African action to it, music to it. La leyenda dice. Bueno, nos fuimos, baby. Yeah, échale.
This is the music of a group called Sistema Solar, and this is not the music of the artists that are going to be performing at Okay. Flushing. Yes. Good afternoon. How are you? Good afternoon, Mr. Nando. What's popping? What's popping? Is that a British thing or what? I don't know. I just wanted to say to sound more, Okay. to sound cooler. Is this Matthew? No, this is Freddie. Freddie from Cartagena. So you are from Yes, sir. Cartagena, Freddie. Well, I was born there, like we are right now here in the United States. All right. No. So Gabe Romero, that I had the pleasure of letting Karen Vanegas know, your publicist, to contact him. And he is from Cartagena. So I imagine you had a great interview with him last week or whenever it was. Did you? Yes, we did. Yeah, yes. All right. It was really nice, actually. All right. So I was telling my partner here, Carmen Cruz, of the Silent Procession here in New York, that you guys represent Colombia's, at one time, perhaps, most controversial music, which now is gone mainstream. It's called champeta. That's correct. That is correct. Okay, so your group, Freddie, is called Basurto All Stars, and you are known because you execute, you play, you recorded champeta. What is champeta? I was just gonna ask. Go ahead. Go ahead, Freddie. Well, okay. So, champeta is a little bit difficult to explain, but let's say champeta is a musical genre, but it initially was not a musical genre. It started off as just a cultural movement within the black population and the black population in the north of Colombia, in Cartagena specifically, and Right. also in San Basilio de Palenque, Right. which was the first free town, slave free town in the whole Americas. And so these people migrated to Cartagena, and they started living in it's not suburbs, but let's say kind of like slums. We call it popular neighborhoods or barrios populares, which Right. were mostly black people, Which, black and poor people. by the way, Yep. marginal, let's say the way it is, the term marginal also applies when you say barrio populares. I know. Yeah. All right, so go ahead, bro. So it just started off as just like a gathering for people, for black people, basically, and marginal people that were living outside in the outside area of the periphery of the country, of the city of Cartagena. Right. And these gatherings developed into this kind of culture we developed as a dance moves to African music that I was entering Colombia through the ports, and Right. these African rhythms like dombolo, sukus, African bomba, and it's really interesting because like nobody knew the lyrics, nobody knew what they were singing about because You're talking about didn't know the language. the African versions of the records that got to Colombia. Nobody knew what they were singing. Yeah, and they were adapting all those lyrics to sounds that in Spanish that sound familiar in like as in the original language, And you and that's how apply it's you applied a word that sounded similar to whatever they were saying in their language. You say, okay, esto me suena así, vamos a ponerle eso. Interesante. Yeah. That sort that's of how, remind. like, so many popular songs like originated like El Cheque, which actually doesn't say that, or La Mua, or Okay. like this Good. kind of. So they started applying these kind of like words, but then it started this kind of process where they actually didn't what Fred. they were doing, which is they Fred, changed, Freddie, Yes, sir. we're doing a live interview. We don't want to get carried away. I just want to hit. Okay. Okay. And journalism is 5 W. Where, when, why, and what, whatever. So, Okay. Basurto All Stars, your group, is performing at Flushing Town Hall this coming Friday at 8 o'clock. It hits. Is this the first time that you're performing here in New York, Freddie? At the No, sir. Go ahead. It has been it's like our third time that we've performed in New York so far. We've performed at SOBs twice,
also. Right. And yeah, this is our third time that we're going to be performing at in New York. We're Beautiful. really So excited. it's the first time at the If I- town hall. First time at the town hall, but it's the third time in New York. Go ahead, comment quick. Yeah, if I could just make a Yes. real fast commentary, because when, New York, as you spoke about the that we're going to be at champo, Flushing Hall. it's reminiscent of So what we're happened in. very, very excited about it. And yeah, we're hoping to bring all of our energy and the music and excitement and everything. Rapidito, Carmen, vamos para Yeah, adelante. yeah, no. The whole story about champo is reminiscent of what happened in Uruguay with the candomblé, where the blacks were the ones who really created that, the drumming. Yeah, exactly. No, So I was thinking about that. Yeah. yeah. Now, the music at one point in time, Freddie, has some stigma to it. Y ahorita tenemos que decir algo en español, Freddy. Claro que sí. Ahora, la palabra champeta tiene que ver con un tipo de cuchillo que limpia las escamas de los pescados. ¿Por qué le pusieron ese nombre champeta? ¿Qué es cuál es la relación que hay ahí? Porque mucha de la gente que escuchaba esta clase de música eran las personas que trabajaban en el mercado de adultos y que utilizaban esto como un instrumento de trabajo. Pues eran pescadores o eran coteros o vendían frutas y utilizaban esto como un instrumento de trabajo. La mayoría de las personas que trabajan ahí utilizaban esto y pues bueno, escuchaban esa clase de música. Entonces asociaron el instrumento a el instrumento de trabajo a las personas que escuchaban esta clase de música. Okay, les gustaba por esta eso, música. de alguna manera, fue como una asociación. It's interesting observation. The guys that worked in the Basurto market in Cartagena, Carmen, un mercado ahí al aire libre, limpiaban el pescado con ese tipo de cuchillo que se le dice champeta. Y entonces, esa gente que hacía ese trabajo se identificaba mucho con la música. Y entonces la música le pusieron champeta. Pero quién sabe si eso ayudó, sin querer, por supuesto, a que como que se asociara un tipo de imagen a la música que no tenía nada que ver pues con lo que querían hacer. Freddy, ¿tú crees que por el hecho de que esta música tiene que ver mucho con la raza negra, sobre todo, con ritmos de África, tú crees que eso pudo haber contribuido en algún momento a que en sus inicios fuera rechazada? ¿Qué nos tienes que decir de esa película? Bueno, pues infortunadamente es visto que en la historia, y todavía lo seguimos viviendo, que las poblaciones afrodescendientes son las que sienten a ser las más pobres, las más segregadas, y las más golpeadas por el sistema. Entonces, no me parece, me parece que es algo bastante normal que haya sucedido, y definitivamente el hecho de que las personas también tuvieran un estrato social, bueno, en Colombia se manejan los estratos sociales, si tuvieran un estrato social más bajo, pues obviamente también influía en el gusto por las personas de la élite hacia la champeta, o el rechazo hacia ella. Entonces, definitivamente siento que sí influyó muchísimo en el desarrollo de la champeta y en el posicionamiento de la champeta como un género musical, porque digamos que la champeta ya tiene muchos años, tiene más de 50 años de estar estando en el ruedo, pero como ha sido siempre relacionada con la marginalidad, con personas poco educadas, o con la pobreza, o con las poblaciones afro, de alguna manera siempre ha influido eso en la manera en que se posiciona dentro del mercado. Chévere. Can you repeat that in English? Because I want the people to understand, and I want people to go check you guys out at Flushing Town Hall this coming Friday, September 30th at 8 p.m. There's a lot of culture here, and traces its roots back to Africa. And I guess, are you, what part of Colombia? You're from Cartagena. What part of Cartagena, Freddy? I was like actually lived in several parts, but right now I'm close to La Castellana, probably. Yeah. Mm-hmm. But you were never then from San Basilio de Palenque, que es un área, this is an area traditionally made up of a lot of black people. And that you said, what was the thing that you said about the slaves? It was the first territory that the slaves were free here in the Americas? Repeat that. Yes, actually, like San Basilio de Palenque was one of the first territories that they freed themselves from the conquerors, and they went to the high mountains to hide themselves. And actually, they developed a new language
well, at that moment, which is palenquero, searching for a way that they will communicate, and they, then the Spaniards will not understand them, and until nowadays, they still have this language. And actually, if you have only to travel 1 hour and 30 minutes from Cartagena to Palenque for you to hear this different language, which is palenquero, and this influenced a lot of the music that was created in Cartagena. And actually, my father's roots are from Palenque, but from Maria la Baja. So it's like, yeah, it's kind of like close by. So yeah, I have some kind of it on me. Right. So I just want to go into some of the music without our voices over it, so people could get a taste. Dime. Lo siento, no te puedo escuchar bien. ¿Puedes repetir, por favor? No, que quería escuchar esto sin nuestras voces encima. Esto se llama Lluvia de Besos. Como aquel caída del cielo. Recordando tantas veces que te dije que te amaba, tantas noches de trasnocho consultando con mi almohada, si seguía o no seguía, si podía o no podía, porque ya no puedo más con este deseo loco que siento por ti. Mi amor, quiero adorarte. Mi amor, riega mi mundo con el agua. Ahora, esa guitarra eléctrica que ponen ahí definitivamente es parte de la música de África. ¿De qué consiste la orquestación? Percusión, lógico. Freddy, ¿cuál es la orquestación típica de un grupo de champeta, por ejemplo, Basurto All Stars? Por favor. Bueno, para nosotros Great question. Como las raíces bastante presentes en lo que hacemos. Lo bueno que nosotros en vivo tocamos. Habla un poquito más alto, por favor, que quiero estar seguro que te escuchen bien. Adelante, Freddy. Ok, bueno, nosotros queremos mantener obviamente las raíces de las presentes en todo lo que hacemos, entonces por eso la instrumentación es muy importante. Nosotros tenemos obviamente baterías, o sea, de drums, de congas, y que le aplicamos un elemento diferenciador que también le metemos un poco de cumbia. Entonces tenemos un tambor alegre, y también tenemos saxofón, tenemos guitarra, bajo, y tenemos un sampler, que es el típico sampler de la champeta, donde salen los sonidos de los perritos, el rayo, esta clase de cosas. Y pues bueno, sí, o sea, esto es con lo que hacemos, con lo que trabajamos nosotros en vivo, pues con el fin de obviamente mantener ese elemento de raizal todavía presente en lo que hacemos, a través de que tratamos de hacer algo contemporáneo, pero manteniendo pues la raíz. So what do you think is the reason why now all of a sudden whatever was controversial, not to use the word marginalized, stigmatized, what do you think is the reason for the crossover? Is there a commercial angle to this? Do you think record companies that want to do this kind of music, it's another way to reach the younger people? What's the reason behind this thing is going sort of mainstream now? And you're here in New York, for example, Flushing Town Hall. For the third time, you're in New York for the first time at Flushing Town Hall. Go ahead, Freddie. Well, definitely, I have to say that, black music is actually taking the world. I mean, we just have to see what's happening with Nigerian music and Afrobeats nowadays, that is actually taking, like the US and Europe. So I think that this is another part of this kind of music, this is more Afro-Caribbean, but it's also very related to Afrobeats. So it's, this is opening new doors and a wider spectrum, to music, to black music, and it's being more accepted. So definitely, I have to say that, the record labels are trying to reach out to new people, to young people that isn't doing this kind of music, and that's why it's becoming mainstream even more right now, and it happened with hip hop, in the 80s, 90s, and it's happening now with it's happening now with Afrobeats and the music that is related to it. So definitely, this is one of the reasons that I see, and also we have to acknowledge the fight, at least for champeta music, the fact that all of the representatives of the champeta music have put out, to make this more visible and more out there, Let's listen to real champeta here. This could be considered real champeta right now. Right?
Ahora aquí siento ya una influencia como de reggaetón, porque entonces la champeta en realidad he visto por ahí que sí también fusiona, combina cumbia, vallenato, ahora también un poquito de reggaetón. ¿Qué tema de los que tengo aquí quizás es más representativo de lo que es la verdadera champeta? El boloró, bueno, estoy colocando el boloró. ¿Qué tema, qué pieza podría ser una cosa que digamos, esa es la verdadera champeta? A ver si lo puedo colocar, Freddy. Dime. Pues bueno, puedes poner La Pupileta, que es una canción que es el mejor ejemplo de lo que representa la champeta para nosotros. Y pues sí, la champeta se ha pregnado de muchos otros géneros musicales, y obviamente todo se ha vuelto más moderno y pues los sonidos son un poco más electrónicos, secuenciados, y pues por eso le siento esa similitud con otros géneros musicales como el reggaetón. Pero no, el espeluque es lo que siempre caracteriza a la champeta. Okay. El elemento diferenciador. Ok. This is it right here. Ahora baila champeta, rompe la discoteca, dice la pupileta, porque pupicoleta. Ella bailaba reggaetón y era loca por Baby Guetta. Le gustaba dar y el don, pero ahora baila champeta. Ella bailaba reggaetón y era loca por Baby Guetta. Le gustaba dar y el don, pero ahora baila champeta. Ahora baila champeta, rompe la discoteca. Ahora, Freddy. Can I say something? I mean, it has a little flavor of that, you know, that New Orleans flavor, Freddie? Un poquito de New Orleans, dice Carmen. Freddy, Aquí estoy. Carmen dice que siente un poquito de sabor de New Orleans. Bueno, es muy interesante y que nos diga eso, y es un halago, pues New Orleans es digamos que uno de los templos de la música aquí en los Estados Unidos. Tú tienes un acento del interior del país, Bogotá. No, hombre, nada. Like a little Mardi Gras there. By the way, hablando de bailar la champeta, I'm gonna get atrevido here. I'm gonna get daring. Give me a video that I could probably on YouTube that I could go to show people cómo se baila la champeta. ¿Cuál sería un video? A ver si lo consigo aquí, rápido. Bueno, puedes buscar el de Mr. Black, los tapitos del agua. Creo que hay varios. Habla más despacio y más claro. Mr. Black. Los trapitos al agua, es un video, ahí se muestran varios pasos de champeta, cómo se baila champeta en pareja. Los trapitos al agua. Ok, vamos a colocar la música. Es un video bastante viejo, tiene bastantes años ya. Ok, pero yo voy a cerrar esta pequeña reseña con un video para que la gente vea cómo es el mambo con el baile de la champeta, Freddy, porque yo creo que el baile es gran parte del éxito de la champeta, ¿no? Tiene que ver, porque eso es un impacto visual también, que la gente lo vacila. Sí, claro, y como te decía, primero comenzó esto como una cultura, después se desarrolló como baile y después vino a generar música. Ok, acá here, los trapitos al agua, Mr. Black, official video. Is that the one you want? Sí, sí, ahí se ven algunos pasos de champeta, así que seguramente puede. Sí, definitivamente ese. I'm going to get funky here. I'm really going to get daring. This is what BAI audience loves this, man. They love this. So let me see how I do this here. Ok, compartir pantalla. Okay, we ready?
Here we go. Shit. Okay. Espérate, let me go with the music. Ajá. Sabor Latino all the way, baby. Aquí estamos. Espérate un momentico. Vamos a ver cómo esto. Share. Okay. So, all right. Here we go. De nuevo el terror, permite hablar. Alucho, los boyeros dando droga. Alucho. Con bailones no pendientes, pues que le no ven, porque me le instrumento, les pongo nuevos días, para ver si se da vuelta. Se lo da el panadero, la yuca se come, eso se la da el yuquero, y ella siempre le paga con el huevo. Me sale con familiaer, no se vale con el pecado, pero con un cabello adentro, usted lo ve la vida y su vida también haciendo, no se cabe con el pecado, pero con un cabello adentro. En mi tierra, padre amigo, si supiera que yo los capito al agua de mi compadre, me digo, la grande ese joven, esa se la traigo yo, no digan que la sopa se la acabó el niño Dios, la tabla se le caía, la cámara confundí yo. Para probar, se le pone la pista. No se cabe como el pesado, que no nunca me maestro, usted no me la vida y pero llegué en mí, y la tengo pegado, y la tengo pegado, no aguanta, Dani, la bolita de Levi, tu madre no hay. All right. So, what do you have to say about all these steps? And I have a lot to say. well, I wasn't asking you yet, but I was gonna ask you as well, being that you're woman. Freddy, ¿qué tienes que decir acerca de estos pasos? Es más la juventud la que se identifica con esto. Me imagino de que en algún sector de la población, de la sociedad, ha sido criticado este tipo de baile. ¿Qué nos tienes que decir acerca de todo eso? ¿O esto no es totalmente normal para la juventud? Dime. Bueno, definitivamente sí, en un momento sí fue bastante, y recuerdo yo cuando éramos niños, definitivamente sí, los pasos de baile eran bastante criticados y bastante estigmatizados, pero siento que hoy en día ya, de hecho se ha vuelto un trend aprender a bailar champeta, es muy trendy, es muy mainstream aprender a bailar champeta. El baile de la champeta ha pregnado toda clase de esferas en Colombia. O sea, sí comenzó siendo estigmatizado bastante porque sí pueden ver que es bastante sensual, es bastante, ¿sabes? Sexual, pero digamos que ya entendieron, la población entendió de que, ¿sabes? Que es solamente un baile, ¿sabes? Que simplemente la sexualidad dentro de un baile y que más allá de eso, pues no hay nada, solamente diversión y pues pasos de baile simplemente. Entonces ya ahora en la actualidad es mucho más aceptado de lo que era, digamos, como en los 2000,
cuando salió el paso de la cremita, por ejemplo, entonces como que sí fueron un poco controversiales, pero realmente ya ha cambiado mucho. Ven acá, y entonces la gente el público que pensamos ir allá a eso, ¿tienes coreografía o es solamente la música o tienen bailarinas, tienen este tipo de cosas? ¿Qué es lo que va a ver el público allá? No, definitivamente van a ver pasos de baile, no solamente la musicalidad, sino también pasos de baile, van a ver una puesta en escena bastante interesante. Entonces, pues, y pues muy llena de energía, muy cargada de energía. Entonces, pues, ahora quiero saber qué era lo que iba a comentar Carmen. Adelante, Carmen, rápido. Y vamos a estar haciendo un taller también a las 6, también un poco sobre la música, sobre el baile, entonces, para que aprendan un poco también. Pregunta, is it going to be live stream? Because I participated or attended concerts that I have paid tickets for, but I do it via the internet on live stream. So is your show going to be live stream? Did you hear her? No, I couldn't. I'm sorry. Okay, she's asking you if this is going to be live stream. What do you mean live stream? That people could watch it from home. Oh, okay. Yeah, they actually pay. I'm not really sure about if it's going to be live streaming. Right. Yes, it's going to be live streaming actually. Yeah, I just got confirmed, so it is going to be. All right, great. Listen, man. That's wonderful. And as far as the dancing, I'm a dancer from way back, and I'm into choreography. I definitely, and I'm sorry, but I really resent the vulgarity of the sexual movements in all genres. It's in the African American, it really disturbs me. Okay, all right. I wanted you to say what you feel, and I remember, youth today, and we see it with the popular music here. They're also, use this type of. Yeah, well, I'm not happy about that either. That's what I'm saying. No. That it's all across the board. There's no need for it. Yes, there's some sexuality to dancing, or sexiness. Right. But the vulgarity of it, I'm sorry. All right. I want to have Freddie have a chance to reply to your comment. Freddie, por favor. A Carmen, vamos a decir, le molesta y considera pues ciertos movimientos como vulgares, y quería saber qué le tienes que decir a Carmen sobre este aspecto del baile. Pues bueno, eso está en la percepción de cada quien. Pues ya nosotros hemos identificado los movimientos de la champeta y ya sabemos que solamente es un baile, no es más allá de eso. Y además de eso, pues también es importante recalcar que pues esto ha pasado con muchos géneros musicales. Recuerda, cuando salió la lambada también era considerado como género musical y como una forma de bailar vulgar. Hay movimientos como la lambada, tienes razón, dale. Exactamente. Y luego fue normalizándose y la gente fue entendiendo que solamente era un baile, un género musical, y pues era un baile y más nada de eso, no era más nada de eso. Y pues bueno, también pues ya tenemos súper normalizado el hecho de bailar reggaetón y el perrear, entre comillas. Entonces como que pues, no sé, como atacamos a los géneros musicales y otros no. Carmen. I'm sorry. Sexual gyrations and vulgarity is never normal. Okay, Carmen, but guess what? I remember you saying, and just because Bad Bunny has come out and protest over certain issues that you and I both are concerned about. Yes. And we not that we give him a pass, but we could say that Bad Bunny also does this, and we seem to be a little bit more tolerant of that because he's taking positions that we appreciate on that. So I just wanted to point that out to be fair on both sides. Well, so, I'm with his message, but I'm not with the other, and I think I've expressed that to you. Okay. So here's how I kind of, if not justify what it is, if this is an expression of the youth, and these guys, Basuto All-Stars, for example, can be, if not a role model, but something that other kids in those marginalized
barrios can aspire to kind of get out of that situation and so forth. We both agree on the exploitation, perhaps, and I use that word, of the sensuality, but at the same time, it seems to be common in today's youth. Okay, well, you So, know what? You know And what? it's When very there's, common when also there's in the Caribbean limitations, population, within the people Caribbean take population, to because the salsa common and hold on, hold denominator, on. which is bachata, Both respect. of you, it's okay, both of you are talking at the same time. You got Oh, it. I'm sorry. Okay, I guess you're not listening. You don't, you cannot hear him. No. no, I cannot hear him. Sorry. Okay, go ahead, Freddie. Go ahead. You were saying. And I was saying that it's really normal within the Caribbean population. You see it in salsa and also in bachata and merengue. No, It's not very salsa. sensual. It's always been like this. I mean, so Well, it's, Carmen, you remember? Well, you don't remember, but at times in the early 1900s, there were chaperones that we used to go with the young ladies to the Yes, dances yes, because I know that even though history. exactly, but here's the thing: how things have evolved. Here's how the thing evolved. You may not identify with it, but look how things evolved. Back then, none of this was happening about these movements, and still they needed a chaperone for what? It was the kind of mentality that they had. I'm not at all sort of in agreement with some of the stuff, but we understand that things, times change, and the youngsters, the people that consume this music, basically. And by the way, what's the average age of your follower, Freddie? yeah, I mean, our average age of followers probably from 15 years old until, I don't know, 45 or 40. I mean, it's, 45. it's Oh, yes, yeah, Carmen. it's like a huge variety of ages. All right. So I, I wanted you to make your comment because I want people. There are other people I'm sure that feel the same way, but we have to realize that some people are comfortable with this. We see here in the No, United I mean States it's my shows. personal opinion, No, and no, it being, is. It yeah, is. It is. It and is. having been, a dancing all my life, Yeah. I'm into the choreography and yes, and the sexiness of it because I know that when I dance, Yeah. I'm sexy, You okay, remember? but I'm not vulgar. There's a No. big difference, Okay. You remember the grinding in the 60s and the and I 70s? never did it. Oh, okay. There you go. That's it. But a lot of other people did grinding and Yeah, so forth. But and I that's never okay. did it. No, I Okay. did not play hooky and go to hooky parties to Right. All grind right. up. No, that wasn't me. At least we're trying to bring both sides to it. So. Ah, óyeme, ¿qué tal, Master? ¿Cómo vamos? Óigame, Freddy, interesante conversación, mi hermano. Um, espero que les vaya bien, espero estar por allá. Carmen dice que a lo mejor no quiere ir personalmente, pero está preguntando por el live stream. Yeah, So, I'm gonna look it up. I want to listen to the music. I beautiful. liked it. So Okay. So, hey, Carmen, I found out that you didn't do the grind. You didn't grind. no, No. no. I never played hooky, never went to the hooky parties. So what can I tell you? But I do want to say something about Colombia. Yeah. You know that the UN General Assembly was on this week, Yeah. and the president Gustavo Petro made his first address to the body. And in his speech, he sharply deviated from those conservative predecessors in the past, right? The predecessors that spoke in the past, About what? and he didn't shy away from calling out global North countries for their role in the destruction of the environment and Mhm. in the perpetuating of the war on drugs as a symptom of their capitalist greed. All right. You All know, right. and he stated, you are only interested in my country to spray poisons on our jungles, to take our men to jail, and to put our women in exclusion. You are not interested in the education of the child, but in killing the jungle and extracting coal and oil from its entrails. All The right. so he was pretty strong, All right. speaking to the UN Assembly.
Freddy, ¿estás oyendo? Te estamos despidiendo con lo que dijo el presidente de Colombia ahí en las Naciones Unidas. No pude oírlo. No sé por qué no puedo oír. Solamente te escucho a ti. Oye, qué interesante eso, que no lo puedes escuchar. Bueno, mi hermano, que estés bien. Muchas gracias. ¿Ok? Y que tengas mucho éxito con tu presentación allá. El próximo viernes, septiembre 30, a las 8 de la noche, Flushing Town Hall. The last stop on the number 7 train here in Queens. So, thank you, Freddie. Thank you, and say hello to all the guys there. No, thank you so much for having me. Thank you so much for the space, for giving me the space to talk about a little bit about what we do. And I hope to see you there and to see even Carmen. Have an amazing Sunday. Yes. Don't be surprised. Carmen wants to talk about something. She has to go there physically to see it. All right. Yeah, of course. Cool. Take care. Okay. Bye-bye. Saludos a todos. Salud. I'm going to go into right now interesting conversation. I'm going to go into the new piece by Chrissy Aiz con Mambo Lebron. I Miss You. Listen to this. Thought I heard your voice yesterday. Then I turned around to say that I love you, and I realized that it was just my mind playing tricks on me. It seems colder lately at night, and I try to sleep with the lights on every time the phone rings. I pray to God it's you. I just can't believe that we're through. I miss you. There's no other way to say it, and I can't deny it. I miss you. It's so easy to see. I miss you and me. ¿Será que llegó el final? Y que ya no hay marcha atrás, sintiendo tanto amor y tantas cosas lindas. Me niego a creer que no te importe. I miss you. There's no other way to say it, and I can't deny it. I miss you. It's so easy to see. No encuentro forma, lugar ni manera para calmar tanta pena. But if it's over now, be strong. I can't believe that you're gone. Siempre te extrañaré. Estarás en mi mente, siempre presente. Siempre como el tuyo no hay ninguno. Te extrañaré. I miss you, baby. Pa'lante sin freno. Mambo Lebron. Ahí.
En cada mañana al despertar, sin sentir tu piel, tus caricias y tus besos, ay, me saben a miel. Sin ti, sin tu amor, no sé lo que voy a hacer. I miss you. Es un gran día lleno de sol, despierta el barrio con alegría. Aquí está toda la gente mía gozando de lo mejor. En el verano mi vecindario se viste de mil colores y al compás de los tambores de los muchachos en la esquina oigo un sonero cantando. Es un gran día en el barrio. En el verano mi vecindario se viste de mil colores y al compás de los tambores de los muchachos en la esquina oigo un sonero cantando. Es un gran día en el barrio. Limpio pero potente. Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio. Aquí de la Esperanza Molina, todo el mundo es propietario. Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio. Oye, lo digo de Puente de Celia y de Cortijo y también de Willy Rosario. Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio. Quimbara, si tú no entiendes qué digo, consíguete un diccionario. Es un gran día en el barrio, es un gran día. Saca la ropa bonita, la ropa especial, el tesoro de tu armario. Esa dominguera, que nada más que se pone la gente cuando pasa algo especial. Vaya. Esa ropa que no se ve, nada más que los domingos. Eso sí, ponte esa batida, bro. Es un gran día en el barrio. De colores y de amores y de sonido, se viste mi vecindario. Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio. Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted, dice mi calendario. Vaya, ¿quién es ese man que va por ahí caminando así? Mira, oye, este tipo está lleno de billetes. Mira lo que pasó con el panito de Porque. Como se goza en el barrio, Ay, me desquito bailando mi todavía deseo. te gozando. De la 110 se está llorando, hay rumba todo el Como año. se goza en el barrio, Todos se conocen que en mi barrio no hay extraño. toda mi gente gozando. Es la rumba de mi gente, el sentir del Como proletario. se goza en el barrio, De colores se viste mi vecino. toda mi gente gozando. En el barrio los rumbones nuestros son Como se legendarios. goza en el barrio, Un barrio que va desde Nueva York toda mi hasta la gente gozando. Patagonia. Un mismo verano, bro, y una misma Como se esperanza. goza en el barrio, toda mi gente Aquí no gozando. se derrite nadie porque aquí nadie es de plástico. Escucha el swing del barrio. Ese fue el primer disco, What is the name of the young lady that was singing? Chrissy Ailes. Ella era aquí en Nueva York. Este es el primer disco, creo que de la Spanish Harlem, con el cual se ganó un Grammy, la Spanish Harlem cantando. Y ayer fue un gran día en el barrio. And this band
Spanish Harlem con Oscar Hernández. Estar, por supuesto, en el SOBs para la recaudación de fondos que se va a efectuar el 12 de octubre en el SOBs con 5 orquestas. So here's why it was a great día en el barrio, porque hubo un gran día en el barrio, Carmen. Oye, y aquí está, este es el Spanish Harlem Instrumental Live. Lo voy a usar de fondo para hablar sobre lo que pasó ayer en el barrio, un gran día en el barrio de verdad. Ahí también habían solamente, creo que eran 3 orquestas, Charan Salsa, Johnny Dandy's Dream Team y Edwin Bonilla con Anthony Almonte. Pero resulta, a day before, 2 days, it was convened by the band's manager and by Brian that a 4th band will be participating in the open. It's called Sabor Añejo. Needless to say, they were so good. And I told them, you guys want to come? And they said, yeah, they were looking for an opportunity also to perform. Yeah, for the exposure, sure. For the exposure. And we're happy to say that we have 5 bands now. Sabor Añejo, Oscar Hernández. Esto que estamos escuchando aquí, este es Oscar Hernández en vivo. Óigame, y va a haber de todo un poco ahí. Entonces, fue un gran día en el barrio porque la música estuvo bravísima, buenísima, todo. Hubieron cosas interesantísimas que nos van a llenar, me llenaron a mí de emoción con algo que pasó con un joven colombiano que estaba ahí, que me pidió el favor de que lo ayudara para ver si él podía cantar con una de las orquestas. Y yo le dije, claro, pero con respeto yo fui a la orquesta que iba a tocar en ese momento, que era Charan Salsa. Le dije a Luisito Mangual, le dije al señor Julio Salgado, el cantante. Ellos llamaron a Pito Castillo, a Papo de Jesús. Y yo les dije, le dieron la oportunidad de cantar. So it was a great day. So was it a good decision to have him sing? How was he? Definitivamente, pero it goes beyond that, Carmen. It goes beyond that. It goes to the saying that says, "You never as tall as when you bend down to help somebody." Oh, absolutely. So that's what always, this is. Always. The guy, I had a little concern. Can he do it? But evidently he did it. I'm going to have He delivered. He delivered, and he has recorded in Colombia. Y el chamaco, yo le dije, oye, ¿tú te quieres meter en la candela? Me dice, yo soy la candela. That's confidence. That's confidence. Entonces, esto se trata of what WBAI is all about. Yeah, I do want to remind our, audience, our listening audience, and our stream live audience that, WBAI 99.5 FM in New York City provides commercial-free programming, and we need we really need the support of everyone to maintain this WBAI that plays a tremendous role, not only in terms of music, but in also delivering political information, cultural, and history. And here's the other thing. That we're about what I did there, asking, going to, on behalf of the kid, to have him play. Guess what? That's what we do on the air too. We just don't worry about, we pay attention to Mr. Palmieri with all his Grammys, to Mr. Puente. Not that they don't need it. They deserve the recognition. Yes. But guess what? We just don't focus on the guys that are up there. We focus on the guy that's just starting. The up and coming. Absolutely. Okay. Up and coming artists are very important. Okay. So whether the guy was able to deliver or not, the main thing is that we helped and we showed New York what we're about
And basically, I'm going to have him on today just to see how he felt and to feature his music. And by the way, you know what was a great day in El Barrio? Because when I mentioned I was MC, when I mentioned your silent procession, that it was, so Carmen Cruz, esto y lo otro, some guy came up to me. This is Carmen Cruz here. I says, no, she's not. So you blew it. I'm only kidding. The guy wanted to volunteer. Did you make contact with the guy? Yes, I did. I did call him and I did leave him a message. And the Right. reason that I wasn't there is because a friend of mine, familia, passed I know, away. I know. Yeah, so I had to go to the memorial celebration of her life. Exacto. So Carmen, your project, your efforts are being recognized. As someone came up to me and says, that she needs volunteers, and I think so. So he gave me his number, and you have Always need volunteers. Oh, we do. So this Yes. is Oscar Hernandez live, doing a little Latin jazz. Or non-lyrical music. So the new band that we have opening up, we have 5 bands, Sabor Añejo. It blew my mind because they have Luisito Rodríguez tocando el 3. Luisito Rodríguez fue el tresista que prácticamente reemplazó al gran Charlie Rodríguez con Pacheco. Y duró muchos años con Pacheco. Y todos los músicos de Sabor Añejo se ve que son unos veteranos que saben lo que están haciendo. Oye, y la That gente, always makes for a great band when you have the experienced musicians. yeah. Thank you. So, Thank you, guys. oye. So, back at the ranch, I just want to once again thank you for the support that you showed yesterday. A lot of people are saying, Fernando, you haven't said this, you haven't said that, as far as the event is coming October 12th. And the people that made videos for us, which we're going to work on and present them, we are indebted to them. So, Kami, I'm happy. I have something here, El Bombazo. I have something by the group that you are going to have next week performing for you, right? Somewhere. Yes, I have for the silent procession, which is going to be next Sunday, October 2nd, and people should arrive by 9 o'clock in order to check them in, and the whole procedure, takes time, and we don't want to be stressed out. But the performer at White Park, immediately after the ceremony, Okay, come on. is Johnny Bliss, who competed in The Voice. And then once we march, we're going to be going to our destination, the Grand Army Plaza on Fifth Avenue between 59th and 60th. Okay, but Kami, I want to get to Bombazo. Is going to be performing there, and Edwin Vasquez. This is amazing, this group, and this young lady, the leader of the group. Listen. It's Miltery Tucker Concepcion, and we are Bombazo Dance Company, a dance company that promotes, educates, preserves, and performs Puerto Rican Bomba and the connection with the Hispanic African diaspora. Today's performance is in honor of the Fiesta de Flores, celebrating Hispanic Heritage Month. El mes de la herencia hispana en la ciudad de Nueva York significa mucho para nosotros porque es reconocer la labor, el trabajo, el vivir de nosotros los hispanos en esta gran ciudad y poder representar nuestra cultura Puerto Rico y nuestra herencia africana es de lo más orgulloso y honor que tenemos nosotros en la compañía. Y siempre estamos muy agradecidos a New York Botanical Garden por invitarnos año tras año para la maravillosa Fiesta de Flores que se celebra en honor a nosotros. We are excited to be invited back. We've been part of the Fiesta de Flores for many, many years and celebrating our Hispanic heritage. Bomba is Puerto Rico's Hispanic heritage and African roots, where the dancer and the drummer come in and sing, communicating, remembering our ancestors and moving forward into the future.
Let's make that drum talk. Now I have the music as background. So Carmen, you're going to have this group. And guess what? I want to do the following. I want to share the screen with the images of what you're listening to. Now I'm going to have people not only hear them and see them. And this is another reason why after you attend the Silent March, then you're going to go to 106th Street. No, the destination is Grand Army Plaza, 59 60th Street. Where are they going to perform? Yes. Grand Army Plaza? Yes. Okay, good. So that's what people are going to get to see this. So I just want to share this with the audience. So for them to check out what Carmen has in store for them at the end of the session. Déjame para bajar el volumen. Those of you that are watching the show, not only listening to it, you should go to twitch.tv/WBAI 995. Vamos a ver aquí qué es lo que hacemos. Military Tucker Concepcion, and we are Bombazo Dance Company, a dance company that promotes, educates, preserves, and performs Puerto Rican Bomba and the connection with the Hispanic African diaspora. Today's performance is in honor of the Fiesta de Flores, celebrating Hispanic Heritage Month. El mes de la herencia hispana en la ciudad de Nueva York significa mucho para nosotros porque es reconocer la labor, el trabajo, el vivir de nosotros los hispanos en esta gran ciudad y poder representar nuestra cultura Puerto Rico y nuestra herencia africana es de lo más orgulloso y honor que tenemos nosotros en la compañía. Y siempre estamos muy agradecidos a New York Botanical Garden por invitarnos año tras año para la maravillosa Fiesta de Flores que se celebra en honor a nosotros. We are excited to be invited back. We've been part of the Fiesta de Flores for many, many years and celebrating our Hispanic heritage. Bomba is Puerto Rico's Hispanic heritage and African roots, where the dancer and the drummer come in and sing, communicating, remembering our ancestors, and moving forward into the future. Let's make that drum talk. Valentina, mira que Valentina, sí, Valentina, baila Valentina, sí, Valentina, mira baila Valentina, sí, Valentina, sí, Valentina, sí, Valentina,
All right, there you have it. A little sample of what Carmen has That's in what's store for going you. to once we that is our destination, the Grand Army Plaza at 59th and 60th Street. So I invite everyone. This is now the right time for everyone to convey our solidarity here in New York for Puerto Rico, given the Hurricane Fiona that has now again, our island is devastated. So this is the time to really march in solidarity with Puerto Rico. So I invite everyone to come to White Park on October 2nd, be there by 9 o'clock. Please wear white. And march with us. And our destination is the Grand Army Plaza, where you will then be entertained by Bombasa and Edwin Vasquez. Chévere. All right, everybody. So you got that coming up. I'm going to continue here viendo esa música tan linda y el baile tan bonito. Tenemos que decir qué bonita es mi tierra, Puerto Rico, ¿no? Vamos a escuchar esto. This is Jimmy Delgado, also performing at WBAI's fundraiser, October 12th, alongside Oscar Hernandez in Spanish Harlem, Quinto Sonó de Matthew González, Mambo Cha de Karen Joseph y Sabor Añejo. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. I love it. Hizo Dios un vestido bordado de sol y del cielo una pava de paja volvió, fuego formó las escuelas con lunas y estrellas, y así a mi tierra vistió. Caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. No hay arcoíris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. De Dios
Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es, qué linda es. All right. I love that. Oh my God. I've That's been Jimmy Delgado. listening to his CD all the time. That's Jimmy Delgado. So it's Oscar Hernandez, Jimmy Delgado with his band. And I'm telling you, we are blessed. And the audience, well, yesterday, people are saying, you know what, Nando, this is a tremendous show. And I basically thanked all the time the musicians that are performing on behalf of WBAI. And Karen Joseph did a marvelous job with a mambo cha. She had a tremendous band on Friday. Let me see if I remember. Arturo Ortiz on piano, Ruben Rodriguez on bass. Estaba también Rolando Ramos, su pana, Rolando Ramos, estaba Jimmy Figueroa en el timbal, como dije, Jimmy Bash, Sam Bradfield en violín, y Guido González en la trompeta. I don't recall who were el bongocero ahora. But what a great job that band did. It was amazing what they did. So I'm happy that she put it together. And I gotta tell you, I am just blessed. And then we added la orquesta esa Sabor Añejo. Oh my God. Well, this is, how do you call the SOBs, you know, with the fundraiser for WBAI, obviously, you all will be sustaining and maintaining for the existence for WI to continue bringing the kind of programming that you enjoy so much. But in terms of, you know, supporting an up and coming band, that's what we're all about, like you stated before, Nando. Oh yeah, la salsa se ha puesto dura de verdad. But I just wanted to showcase Karen Joseph here with Eddie Palmieri. Listen to that. Check that out. That's Karen Joseph with Eddie Palmieri. La Perfecta Dos. She has a monster band. And she will be recording soon. By the way, John Dandy Rodriguez is recording today for Circle 9 Records. Today and tomorrow. She's recording with who? I'm sorry. Not today, though. She will be recording eventually with Circle 9 Records, but not today. Today is John Dandy Rodriguez that's recording in the studio today and tomorrow. She's going to be recording soon. I don't have anything. I did record something last Friday from, with the telephone, and I don't have it with me right here, so we could enjoy some of what she did last Friday with our monster band. This is current performance, yeah.
the music of Mr. Eddie Palmieri with Karen Joseph on flute. And Carmen, yesterday, Charan Salsa gave this young man a chance to sing. El señor se llama Jorge Vázquez, el muchacho que vamos a estar hablando con él. Y Nice. Quería colocar esto de Charan Salsa porque el compositor, so I want to give a shout out to Willie Rodriguez, who was the composer of this, recorded by Charan Salsa. So, quiero saludar a Charan Salsa y al compositor de esta pieza. No la tocaron ayer, pero yo le prometí, le digo, bueno, vamos a saludarte. Como un anillo, te pido que seas mi esposa, la madre de mis hijos, la razón de mi existir. Como un anillo te invito a ser mi mejor amiga, mi futuro, mi destino, y por siempre juntos convivir. Como un anillo, yo le hago frente a la vida y sano las heridas. El pasado dejo en mí, porque sé lo mucho que te quiero, vida mía. Eres luz que alumbra mi sendero, eres la flor de mi jardín. Con este anillo quiero casarme contigo. Con este anillo quiero casarme contigo. Este anillo te lo entrego como prueba de mi amor. Y tengo algo más hermoso guardado en el corazón. Con este anillo quiero casarme contigo. Con este anillo quiero casarme contigo. Porque eres la mujer que Dios puso en mi camino. Llegaste del paraíso donde trajo mi destino. Ahora sí seguro, eres tu mujer. Después que me dejes cantar con Charan Salsa, estoy contigo hasta el final. Y en el piano, Rey Fuentes. Agua, agua. Llevarte al altar. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo.
sano divino. Yo me caso contigo. Que no se aclare. Ahí tenemos la música de Charan Salsa, Carmen. Y Nice. ese es Julio Salgado cantando y hay una frase donde él dice ahí, que como que qué chévere es cantar con Charan Salsa. Vaya. But Rolando, I love I love dancing to the charanga music. It is, oh my God, I love it. yeah. No, pero hay que reconocer que Julio Salgado se portó como todo un caballero, Luisito Mangual, Pito Castillo, y le dieron la oportunidad al muchacho, que lo voy a poner al aire ahora para hablar con él. Voy a colocar uno de los temas que él tiene grabado allá en Colombia. Lleva escasamente dos meses aquí. Oh. Vamos a... Well, he's a new arrival. Definitely. Está recién desempacado. ¿Ve? Y también les quiero comentar que el pequeño Yanni y Anthony Almonte la votó ayer con la orquesta que tenía atrás, con Rolando Ramos en la tumbadora, el señor Larry Flynn en el bongo, Edwin Bonilla en el timbal. Imagínate. Arturo, que es más, wow, tremendo lo que hicieron los muchachos. Y Y en el piano, Rey Fuentes. Agua. Este amor que yo siento, yo no lo puedo ocultar. Con este anillo mi vida, quiero llevarte al altar, al altar. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo. Yo me caso contigo. Ninguna como tú me robará este cariño. Yo me caso contigo. Lo que yo siento por ti no es sano divino. Yo me caso contigo. Que no se aclare marido y mujer. so we're saying hello to the composer who's there. Yo creo que el tema donde cantó el muchacho Jorge es un tema escrito por Willy Rodríguez, el compositor de esta pieza del anillo. Y por aquí les quiero brindar esta información que dice que el pequeño Yanni y Anthony Almonte se van a presentar a Westgate Lounge Saturday, October 29th, a Halloween party. Little Johnny Rivero cantando Anthony Almonte. Here they are from the album Golpe Duro. Halloween is already around the corner. Yeah. ¿Quién dijo que la ausencia causa olvido? En realidad fue un descuido que tuve contigo. Es una herida que duele y hay que ser valiente para aceptar lo que da la vida y seguir de frente. Si tu
presencia mi corazón está encarcelado. Me vuelvo loco por tenerte junto a mi lado. Estoy sufriendo, yo me estoy muriendo de la tristeza y amargura que llevo por dentro. ¿Quién te ha dicho a ti que te he olvidado? ¿Quién te ha dicho a ti que no recuerdo? ¿Quién te ha dicho a ti que no te amo? Si yo te sigo queriendo, te quiero a mi lado. ¿Quién te ha dicho a ti que te he olvidado? ¿Quién te ha dicho a ti que no recuerdo? ¿Quién te ha dicho a ti que no te amo? Si yo te sigo queriendo junto a mi lado. ¿Quién te ha dicho a ti que te he olvidado? ¿Quién te ha dicho a ti que no recuerdo? ¿Quién te ha dicho a ti que no te amo? Si yo te sigo queriendo junto a mi lado, me vuelvo loco sin tu cariño. ¿Quién dijo que la ausencia causa olvido? En realidad fue un descuido y ahora me acompaña este gran dolor. Que por ti no siento amor. Te ansío a mi lado cada día. Me vuelvo loco por tu amor. ¿Quién te ha dicho que por ti no siento amor? No se me escape ese momento que nos sentamos en un banco en el parque de la esquina y te entregué mi corazón. Sin darme cuenta y sin saber cómo pasó, de mis manos el amor se me escapó. Como te sigo queriendo, aquí a mi lado. Con mucho swing, ahí nomás. Pequeño Johnny, vamos al monte, rico. No te vayas de mi vida, quédate. Aquí te quiero conmigo. ¿Quién dijo? La ausencia causa olvido. Vuelve a mi lado, corazón. Me muero sin tu cariño. Y que vuelva a florecer ese amor. All right. You know, I love the delivery of his lyrics, his Right. enunciation, and his clarity in delivering those lyrics is fabulous. He should be a coach to those individuals that are starting out. Anthony became a percussionist first and a vocalist, and he's definitely mature. His and he diction did a and great job. enunciation is Very fabulous. nice. and something that is, for a young guy, a young person like him, to dominate, to handle the pronunciation as well as he does, having been born here in New York. He's from the Bronx, and Johnny started working with him on percussion when he was around 12, 13 years old. Wow. By the way, so Pequeño Johnny and Anthony Almonte, who has an album, have an album coming out real soon.
They are going to be at the Westgate Lounge in Nyack, New York. That's October 29th. Right? That's a Saturday, a Halloween party. And Rolando me dice aquí, it was fun yesterday, and it's just the beginning of his career. And he knows a thing or two, because Rolando has worked with some great singers. As a matter of fact, I was surprised to learn Rolando, a young guy himself, 5 years con la Sonora Matancera. Rolando, dime qué época estuviste con la Sonora Matancera, entre qué año y qué año. Aquí, ahora, esto que están escuchando aquí, este fue el muchacho que cantó ayer, el joven que cantó ayer. Oh, okay. Que Charan Salsa le dio la oportunidad. So what did you do? You recorded it on your No. This is something that he did on his own. That he has recorded. I see. Exactly. Okay. No, I just wanted to, be clear. Good question, because it could have been. I wish I could have had, something recorded. I may have a video. So I want everybody to check out the young man. This is what he told me. Yo le pregunto, oye, ¿tú te quieres meter en la candela? In other words, can you do this? Because, Yo soy la candela. That's such a great response. Como quien dice. That's confidence. Exactamente. Confianza en sí mismo. Aquí lo tenemos, Jorge. Ahora lo voy a llamar para que entre en acción aquí con nosotros. Y esto es en vivo. En Cali, Colombia, una orquesta que se llama La Faniática, creo. O Fanática. Muchachos, les traigo el son sabino para que lo bailen sin sofocación. Y peito bien arregundo, satura en tu cuerpo con grata emoción. Que tiene este ritmo como el vino añejo, que evita con calma un buen cantador. Al sentir tu punto, móvete si bien sabrás lo bonito que suena el tesor. Ay, yo te confieso, no es un ritmo duro, fue de los abuelos que me lo confié. Ellos lo bailaron hace mucho tiempo, combinando el paso de sola con mi duelo. Ay, yo te confieso, no es un ritmo duro, fue de los abuelos que me lo confié. Ellos lo bailaron hace mucho tiempo, combinando el paso de sola con mi duelo. Y vamos con la palma, cepillado con mi güey, ven a rodar sobre los pies, mira, mi rico sabroso, no se tira, son ocasión. Lo bailaron los franceses, del vino porteña, y ahora lo baila mi negra, para poder matizar qué cosa es son. Cepillado con mi güey, ven a rodar sobre los pies, mira, mi rico sabroso, no se tira, son ocasión. América Latina, en México lo bailó. Si tú quieres conocerlo, te cuesta tanto un botón que esperarlo. Y yo conmigo, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mi hermano, un placer tenerte aquí. Carmen te saluda también. Carmen, este es Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, ¿Me puedes Carmen? oír? El placer es ¿Me puedes totalmente mío. Ahora, bueno, le estaba comentando a la audiencia sí, señor. que coloqué un disco de Charan Salsa. Le reconocí pues su gesto de hermandad al dejarte cantar a ti. Y sí. Ahora te pregunto, este eres tú cantando, por supuesto, ¿no? Sí, señor, ese soy yo cantando junto a la orquesta La Fanática de la ciudad de Cali. La Fanática, orquesta La Fanática de la ciudad de Cali. Qué bonito.
Ok, ahora Jorge, Sí. estoy comentando a la audiencia, cuando tú me dices, hay que agradecerle al señor mexicano que estaba contigo. Me dijeron que si los dejaba cantar, y yo le dije, yo voy a hablar con la orquesta. Y entonces te dije, Jorge, ¿tú te quieres meter en la candela? Claro, claro, yo soy la candela. Ahora, yo soy la candela. ¿De qué país tú eres? Directamente desde Colombia. Ah, ok. Sí, señora. Colombiano, pues ando por acá, por la ciudad de Nueva York, pues queriendo salir adelante principalmente y viniendo también a aprender de toda la sabrosura y la gente que sabe, claro que sí, ¿no? Exacto, tú tienes 2 meses aquí nada más. Sí, solo 2 mesecitos llevo aquí y pues la idea es... ¿Y no tienes familia acá? ¿Tienes familia acá o no? No, familia no. Estoy por acá solo, en la lucha, dándole y dándole. Vaya, no. Sí. Oye, entonces ahora lo que quiero, el propósito de esta llamada, porque ya que la gente te está escuchando y el tema que viene, yo creo que van a decir, oye, de pronto hay una plaza para este joven. Aquí, claro. Aquí las orquestas siempre están buscando cantantes y yo creo que tú te mereces una oportunidad. ¿Cómo se contacta la gente contigo entonces? No, la gente puede contactarme directamente a mis redes sociales. Aparezco como Georgie Vázquez en Facebook, en Instagram. Tengo, pues ahí pueden también conocer más de mí en todas las redes sociales. También tengo el numerito mío. Ajá. Que mi número es 347-469-8264. Repito, 347-469-8264. Qué chévere. Bueno, entonces nosotros ahora quiero colocar esto para que y vamos a escuchar esto. Claro. Para que vean otra faceta del hombre, ya un poquito más controlada en un estudio. Claro. De hecho, junto al maestro Luis Felipe, directamente de Cali, dueño y director del conjunto santiagüero, lo que me dice es que buscando resaltar el bolero antillano que se ha perdido muchísimo y que con esta melodía tan bonita que lo dice la canción, pues quiso mostrar lo bonito del verdadero bolero. Muy bonito. Para que lo gocen. Chévere. Me dices que tomemos el sendero del olvido para dejar atrás el pasado vivido. No me atrevo a seguirlo porque tiene dolor que adorna con angustia y desesperación. Y es que antes de rendirnos juntos fuimos eternos, mas si nos separamos tendremos 2 infiernos. Mezclaría un Carmener con toda mi nostalgia, seguro que al final padecería neuralgia. Tu profunda paciencia ahora es frustración, distante tu existencia me aflige el corazón. Disculpa mi expresión sensible y desbordada, pues siento que tu amor se ha perdido en mi nada. Me dices que tomemos el sendero del olvido para dejar atrás el pasado vivido. No me atrevo a seguirlo porque tiene dolor
que adorna con angustia y desesperación. Me dices que tomemos el sendero del olvido. No me atrevo a seguirlo porque tiene dolor. Me dices que tomemos el sendero del olvido. Mas si nos separamos, tendremos dos infiernos. Me dices que tomemos el sendero del olvido para dejar atrás el pasado vivido. Que tomemos el sendero del olvido. Distante tu existencia me aflige el corazón. Me dices que tomemos el sendero del olvido. Disculpa mi expresión sensible y desbordada. Me dices que tomemos el sendero del olvido. Pues siento que tu amor se ha perdido en mi nada. Tenemos la voz de ahora. I think we have a winner in our hands. What a find! This was a treasure that you found. Bueno, found you. Jorge, señor, ¿por qué viniste de Colombia? Está buscando, lógico, nuevas oportunidades. ¿Cómo llegaste aquí sin familia, sin nada, mano? No, pues maestro, con un sueño primeramente de salir adelante por mis hijos. Tengo 2 hijos en Colombia, por la familia, mi madre, mi hermana. Ese es como lo principal o sea, es como mi motor principal para buscar esta clase de oportunidades y pues salir adelante. Ya que lastimosamente pues no es un secreto que Colombia no está en su mayor momento. Sí, en su mejor momento. Para nadie es un secreto, pero con fe en Dios que todo se va a reponer. Y pues también estoy acá porque quiero salir adelante en lo mío, y yo sé que la música es lo mío y estoy dispuesto a romperla. Ven acá, y que así por encima, dentro de las posibilidades lógicas, de las posibilidades que no son muy por allá arriba, que son reales, ¿con quién crees tú que encajas aquí? I'm asking him, without being too crazy out there, a realistic possibility of him. Who does he feel realistically that he could fit with? ¿Con quién te gustaría que tú dices, yo puedo encajar con ese grupo, con esa orquesta? Dime. Ay, Dios mío bendito. No, pues mi sueño en un acompañamiento con Marc Anthony, me veo con el Gran Combo de Puerto Rico, me veo, o sea, con gente así. Ya tú sabes, gente. Eso aquí le llaman, estás en un nivel que puedes con ellos, sí, pero muchas gracias. Un poquito menos de ese nivel, en el nivel local de Nueva York, a ver. O un poquito de nivel. Lo que pasa es que casi no tengo conocimiento de las orquestas de Nueva York, porque pues yo soy salsero. Mi mamá me hizo salsero y me metió en la salsa, ¿ya? Entonces en Colombia, hace unos años atrás, entré a la música del Pacífico colombiano. Ajá. Ya, entonces ahí he entrado en el folclore del Pacífico colombiano. Entonces me adentré en ese mundo del Pacífico colombiano, y la salsa la dejé un poquito a un ladito. Entonces me enfrasqué más en la música del Pacífico, pero por mi sangre corre salsa. Ahora, esto que tengo de fondo
es un poquito acerca al folclore a que te refieres. Vamos a ver. Claro. Ay, se me alborota y pienso miles de cosas. La llevaré a la orilla del río, le cantaré cerquita al oído, que eres la dueña de mi corazón. Ay, Dios mío, ella es mi inspiración. Y es que por ti compuse esta canción, de lo profundo de mi corazón. Ay, por ti, por ti, por ti, salió del corazón. Todos la miran a ella, todos la encantan con ella, y lo digo yo. Yo veo a Willy Colón grabando esto. ¡Ah, Dios mío bendito! Al mismo Marc Anthony. Claro, ¿cómo no? El mismo, con esta, aquí le ponen un 4. ¿Qué instrumento es esto? Guitarra nada más, ¿no? Guitarra. No, eso tiene un poco de guitarra, tiene un poco de marimba, que es tradicional del Pacífico colombiano. También tiene vientos, clarinetes, saxofón, trompeta. Claro. Nosotros le decimos una fusión del Pacífico colombiano. Oye, Ya, pero porque esto aquí parece un 4 puertorriqueño. sí, también tiene 4. De hecho, lo grabó el maestro Gillo, que fue el productor de esa producción. Pues ya falleció, ya no nos acompaña el maestro Gillo, pero un excelente músico, excelente persona. No, ¿para qué más? Él vivió aquí en Nueva York un tiempo también y es muy reconocido aquí en la ciudad de Nueva York. Escuchemos. Sí. La voy a enamorar porque me enamoró. Entregaré mis besos, mi alma, mi vida. ¿Y este tema lo escribiste tú? Sí, esa letra es composición mía. Oiga eso, Carmen. ¿Cómo? No, diciéndole a Carmen que escuche que también eres compositor. Claro, sí, esa canción es composición mía junto al maestro Sinesio Riasco y una compositora muy reconocida en Colombia que se llama Nelly Torres. Chévere. Entonces fue como una colaboración allí, pero Darle serenatas y amor con beso y con... Bueno, Jorge, maestro, que haya podido estar aquí con nosotros, repite el número y la manera como es mejor para que alguien se comunique contigo. ¿Cuál es el... Bueno, está mi número personal, que es 347-469-8264. 347-469-8264. O también en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Georgie Vázquez. Así como está escrito ahí en la sobrepantalla. Exacto. J-O-R. J-Y Vázquez. Muchas gracias, hermano, por sacar el tiempo para hablar con nosotros. Maestro, el placer es mío. El placer es mío. Créame que un honor estar con ustedes. Un placer, mejor dicho. No tengo palabras. Gracias, de verdad, gracias. Para eso Pero estamos. tu talento está ahí y yo creo que vas a llegar a niveles bastante altos aquí en Nueva York. Muchas gracias, mi señor, muchas gracias. Y ese es el objetivo principal y vamos para adelante porque aquí lo que sobra son ganas y hay madera, hay candela, como le dije al maestro. Muchas gracias, Jorge, que gracias a una ustedes. buena tarde, mi hermano. Siempre a tus órdenes, ¿ok? Amén, amén. Gracias, máster. Un saludo ahí a toda la audiencia. Bye, bye. Jorge Vázquez, Oye, hablando, ya que se mencionó candela, which is fire, right. I wanted to address the Brazilian fires that are taking place. There's 3,000 daily cases reported on a daily basis. And the fires are part of a destructive cycle of the BAM that starts with the invasion of land.
because they want to make way. They're destroying the Amazon, and the Amazon is the lungs of the world. Okay, so they want to do away with the Amazon to clear land for planting of crops and for pasture of livestock. So Brazil is in the Amazon is in crucial danger, as is the world with the climate change. Difícil la decisión, buscando lo que he soñado, una familia he dejado y lo explico en mi canción, un motivo, una ilusión, un camino que aunque largo, convierte en dulce lo amargo y me alegra el corazón. Cantar para el público querido, Rico Walker que es tu amigo, siempre les quiere cantar. Cantar, te regalo mi canción, pues cantar es mi pasión y no me pueden parar. Cantar, este fuerte no es herido, alegrarte es mi motivo para que puedas bailar. Cantar, pues me llena de emoción y es momento la ocasión, la tengo que aprovechar. Dale sentimiento a las palabras aplicando el corazón, pues me llena de emoción y de gran satisfacción. El brindarte la alegría, darte sabrosura conmigo. Decisiones que se toman expandiendo un nuevo rumbo. Yo cantaré, yo seguiré cantando. Si sabes que te dije caramba nació para cantar. ¡Vamos! Rico Walker, con sabor y cadencia. ¡Vamos arriba! Vamos a cantar, señores, vida que la vida hay que vivirla con alegría y sabrosura, mi gente, pero botando el estrés. Canta y deja que hable el corazón. Canta con el corazón y verás qué rico es. Canta y deja que hable el corazón. Oye, alegría, bomba, canta, pero moviendo los pies. Bailando, negro, bailando. ¿Qué? La decisión. Habla yo. Con el corazón. Con el sentimiento. Y te aseguro, mi hermano, vivirá contento. Canta en la bañera. Canta lavando el carro. Canta sabroso y tú verás, y tú verás, y tú verás, y tú verás. Cómo tu vida cambia. Llévame. Ese tema se lo queríamos dedicar, se lo dedicamos de todas maneras a todos. Quiere cantar a Jorge, a todos los que están, que quieren cantar. He has a great voice, that young man. God bless him. No, he's got potential. Ahora, Carmen, so October 2nd, that's next Sunday.
Your silent Next procession. Sunday, October 2nd, Full everyone time. please come to White Park on East 106th Street between Lexington and 3rd Avenue. We will assemble there. There will be a performance by Johnny Bliss. He'll be singing Preciosa. We should be, and then there'll be a short ceremony. There'll be a short ceremony before the performance, and then we assemble to march to the destination is Grand Army Plaza on Fifth Avenue between 59th Street and 60th Streets. Check it out. This brother is Joe Collado. He was a percussionist for a band here in the 80s. Goes back a while. All around percussionist, Joe Collado. New recording. Oye, el tiempo nos traiciona. Time always betrays us. Yeah. Listen to this Bomba drumming. Bomba Plena. Plena. This is Quinto Sono that's going to be performing at SOBs, man. And we got a fifth band. By the way, the fifth band just started like 2 months ago. They've been rehearsing since then, and they did a great job. And like I tell you, some very, very good musicians with experience. One of them is Luisito Rodríguez, que era tresista de Pacheco con Pacheco. Pero el que lo dirige, the guy that put it all together is a young guy, Iván Castro, Sabor Añejo. Y this is a jala jala con un sabor a plena. Escuchen. Este ritmo de jala es que yo quiero que tú bailes un pasito para la izquierda y otro paso para la derecha. Jala jala yo te daré, jala jala tú pedirás. Después que baile jala jala, otra cosa no bailará. Cami, ¿tú quieres bailar? That was recorded by Willie Colon. Hala Hala, no? No, way back. Initially, way back. Way back. El Gran Combo. And that was supposedly created as a rhythm, as a dance and all that, by Roberto Ruena. Y esta gente lo toca sabroso, pero a mí lo que me gusta de esto es la percusión de Matthew González. Oh, yeah. Que tú me tiras pa' aquí, que tú me tiras pa' allá, vamos todos bailando, que sé que gustará, que te deja. We're gonna have Matthew on. I know you're gonna be busy next Sunday. Are we gonna have Matthew on? I won't be around next Sunday. Right. But I want to make a quick announcement. Hiram Marasani, who transitioned on March 10th. He was a photographer born and raised in East Harlem and was one of the most passionate individuals that I know that loved his community and wholeheartedly engaged in the culture and political movements of Puerto Ricans. He was a founding member of the Young Lords Party in 1969 and was its official photographer. So he captured some of the most iconic images of the party. There's going to be a renaming of the street after him on Saturday, October 15th at 1 p.m. at 111th Street and Madison Avenue. So please join us then.
All right. By the way, Carmen, I want to thank other radio hosts that have been helping us. Javier Romero, WUSB, Nelson Gonzalez, or Nelson Radamés Rodriguez. Nelson Gonzalez has been helping us by doing videos. Y ayer José Calderón, WFTU, Fairleigh Dickinson University, yes, on his show. I know he had you on. Yes, he had me on yesterday. Yes. So I want to thank them and everyone else that has cooperated. Thank you so much for doing your videos. So, Oscar Hernandez, everybody. I want to close off with los rumberos de Cuba tocando son. These are rumberos tocando son. Rolando para ti. Y después, si da tiempo, entran en el jambú. Este es Quinto Sonó de aquí de Nueva York. Quinto Sonó will be at SOB's October 12th and part of the fundraisers. 5 bands. Que yo te jalo pa' aquí. He is a tremendous. I was so impressed by him, Matthew, as a timbalero. He's phenomenal. El otro día en el barrio se formó una discusión. Estaban especulando que si la rumba o el sol. No te equivoques, mi hermano. Tú no tienes corazón. Si no has cantado una rumba o has bailado un reggaetón. ¿Qué te pasa con mi rumba? Tú la estabas despreciando. Y ahora te veo bailando con tremendo vacilón. Escucha y pon atención. Y aprende lo que no sabes. La rumba es quien dio la clave para que naciera el sol. Este ritmo cadencioso que ha paseado el mundo entero. Hay que quitarse el sombrero cuando tú sientas sonar una rumba en el solar con son de Ignacio Piñeiro. La rumba y el son, señores, divina combinación. La rumba y el son, señores, divina combinación. Quita las penas del alma y alegra los corazones. Amanambe, amanamba. Amanambe, amanamba.
2019 was released as a research associate in the Center for the Study of Existential Work at the University of Cambridge, and co-author of the recently published research paper. Caballero, mi manona, que será del guaguancó, ya tú ves, ya tú lo ves, caballero, todo el mundo con la mano para arriba y dando una sola palma, caballero por tu mano, amanambe, caballero, mi manona, que me lleva, caballero, muy mañana, ya tú lo ves, amanambe, pero ella no sabe. Suéltalo, que la rumba se ha vuelto buena, pues, caballero. Amanambe, rómpelo, ahí ya me volvió. Suena el bongo, primero como yo. Suena el bongo, All right, con esta nos vamos, Carmen. So basically, the song is saying cuál es la diferencia entre la rumba y el son. Y dice que la rumba vino primero, porque sin rumba no hay son. Anyway, thank you so much, everyone. Ada Xavier, I didn't forget you. Las caras lindas con son boricua. Lo colocaremos la semana que viene. Thank you so much, Carmen. See you during the week. Yes, yes. Good luck to next Sunday. Yes. Good luck to next Sunday. And thank you, everyone, for listening in or being on watching us on live stream. Thank you, and please get your tickets for SOBs. You can't miss this. It's a great lineup. Great lineup. You can't beat it. $25 admission. El otro día en el barrio se formó una discusión. Estaban especulando que si la rumba o el son. No te equivoques, mi hermano,